Hechos, capítulo 17, versículos 16 hasta el final del capítulo. Mientras tanto, Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areópago, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. De verdad. Señor, te damos las gracias porque podemos venir un domingo más a aprender de ti, a cantar con nuestros hermanos, a alabarte con nuestros hermanos y a tener comunión los unos con los otros. Te damos las gracias por Ismael, te damos las gracias por el tiempo que ha dedicado a preparar tu mensaje y te queremos pedir, Señor, que nos permitas oírte con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y que tu Espíritu Santo nos indique qué es lo que tenemos que aprender en el día de hoy. Te damos las gracias por cada una de las personas que estamos aquí, por los que nos están viendo por Zoom y por los que luego verán y escucharán tu mensaje. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. No puedo. Lo han puesto con intención, ¿vale? Alguien me está aquí boicoteando. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí, qué alegría ver este momento de aforo, ¿verdad? Y además poder recibir a un nuevo miembro de esta congregación como sea, bueno, informalmente se ha presentado un poquito, ¿no? A la pequeña. Una alegría estar aquí con todos vosotros. Pues el año pasado se hizo muy popular, tuvo bastante impacto, una serie que se estrenó en Netflix llamada Poco Ortodoxa. No sé si alguno la visteis. Trataba sobre una joven que pertenece a una comunidad
ultraortodoxa de judíos, que se caracteriza por vivir pues, muy aislada, ¿no? Y es incluso un grupo de control de sus miembros que no les permite tener contacto con el exterior. Y eso hace que lleguen incluso a estar completamente alejados de lo que es la vida diaria normal del mundo de hoy, ¿no? En cuanto a uso de tecnología, conocimiento y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta joven decide salir de la comunidad, lo cual es básicamente escaparse, y en un determinado momento de la historia, pues para encontrar información sobre cómo poder acceder a recursos de viajes para escaparse o dónde encontrar un lugar, pues alguien que la está ayudando la sugiere que lo busque en Internet, ¿no? Dice, mira, hay una cosa que se llama Google, tú puedes poner ahí una pregunta y te da la respuesta, pero ya se queda como impactada, ¿no? Entonces prueba ahí, a ver, pues escribe y pone ahí su pregunta y, bueno, pues pulsan y sale la respuesta. Y todos los que habéis usado Google o cualquier otro buscador, sabemos que al poner cualquier cosa, pues salen cientos de respuestas, ¿verdad? Sale con una lista increíble y además pues puedes ir como avanzando página a página y son más y más y más respuestas. Entonces ella, sorprendida, dice, wow, pero si salen un montón de respuestas. Y la persona que le estaba ayudando con una sonrisa un poquito de humor, ¿no? y casi irónica, le dice, sí, pues, y ahora tú, pues, escoges la que más te guste, ¿no? Y ella, claro, se queda un poco así parada, como diciendo, ¿qué es esto de que escoja la que más me guste, ¿no? Pues las preguntas tienen una respuesta, ¿no? Y entonces uso esta pequeña ilustración que se me quedó grabada viendo esta serie como introducción al texto de hoy, porque vamos a ver clarísimamente en esta historia de Pablo en Atenas la respuesta que se daría a la pregunta, si existiera un buscador, la pregunta que daba Atenas en este momento a ¿quién es Dios? ¿No? O si pusiesen en Google simplemente la palabra Dios y pulsaran, aparecería esa lista enorme de respuestas, ¿no? Porque nos encontramos en Atenas, una ciudad que en ese momento pues era un centro cultural, ya había pasado su época de esplendor de los filósofos y poetas que incluso se estudian, ¿no? en nuestra etapa de estudiantes, pero bueno, seguía siendo un centro cultural y de importancia, y motivados precisamente por ese deseo de cultura, de aprendizaje, de encontrar respuestas respecto al origen del hombre, a su destino, a cómo funciona el gobierno del mundo, el mundo espiritual, todo este tipo de cosas, motivados, como digo, por un deseo cultural, de estudio, intelectual, ofrecían infinidad de respuestas, muchísimas respuestas. Encontramos en este intento de comprensión hacia Dios, o en su caso los dioses, infinidad de respuestas, y vamos a encontrar aquí pues todo el cóctel o todo el buffet de posibles respuestas, ¿no? Encontramos el maniqueísmo, la idea de que existe un Dios del bien y un Dios del mal que compiten, el panteísmo, todo es Dios y Dios es todo, ateísmo, agnosticismo, el Dios impersonal, el Dios de las fuerzas, ¿no? El Dios de la energía, el Dios de, en fin, cosas que no tienen ni siquiera personalidad. Y todo ello conducía al politeísmo, a la convivencia de muchísimas ideas de Dios, todas aceptadas, todas compatibles, y que todas podían convivir en el día a día sin excluirse unas a otras. Al final, este politeísmo terminaba en unos pequeños dioses de impacto local, ya sea porque cada comunidad, cada pueblo, cada nación o cada región tenía su propio dios local que operaba y gobernaba en la zona, o dioses de áreas, el dios de la guerra, el dios de la fortuna, el dios del amor, o la diosa, por supuesto, de la suerte. Entonces, ya sea por una pertenencia local de donde te encontrases o por una necesidad de cualquiera de estos temas, acudías, honrabas y esperabas que te ayudara alguno de estos dioses, ¿no? Entonces, vemos cómo Pablo, al presenciar esta escena, ¿no? Recorriendo una ciudad en la que ve dioses por todos los lados, en la que ve cómo se honra, se adora a infinidad de dioses, se nos dice que se enardecía y que discutía. Este es el tipo de palabras que a veces no nos gusta encontrar en la palabra y empezamos ahí como que intentar retorcer un poco, argumentar, porque claro, ¿no? ¿Qué es esto de que Pablo o cualquier personaje de la Biblia o cualquier cristiano tenga estos sentimientos de enardecerse o discutir, ¿no? Como si el Evangelio fuese un tema intelectual o que hay que
¿no? Pues ahí está escrito y así es, ¿no? Y efectivamente, Pablo se enardecía. Y la palabra nos da un sentido en el que enardecerse no es simplemente como que sentir alteración, enfado o ira, sino enardecerse en un sentido, o quizás que sí que puede iniciar con ese enfado, con esa ira, pero un enardecimiento que te lleva a querer hacer algo, a no querer quedarte quieto, a sentir dentro de ti, esto no puede quedar así, no puedo mirar a otro lado, ¿no? Ese es el sentimiento que nos está dando. Y cuando habla de que discutía, no tiene que asustarnos lo de discutir, pero sí que en este mismo capítulo, en el versículo 3, vimos hace 2 semanas que Pablo, cuando llegaba a las sinagogas, discutía con los miembros de la sinagoga sobre la persona de Cristo. Y hemos visto en el versículo 11 del capítulo 17 de Hechos, la semana pasada, cómo se dice de unos que eran mucho más nobles que otros, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que les enseñaban eran así. Es decir, no se creían las cosas porque sí, sino que estudiaban, argumentaban, revisaban, discutían, intercambiaban opiniones, necesitaban ser convencidos. Claro que necesitamos ser convencidos y claro que hay que argumentar para también expresar nuestra fe, ¿no? Entonces, Pablo lo que hacía era discutir, argumentar, escuchar, debatir, ¿no? En medio de este contexto. Contexto que a veces también nos gusta a todos, yo creo que esto es común a todas las generaciones, decir frases estas un poquito ya como que te muestran que te vas haciendo un poquito mayor cuando empiezas a decirlas, ¿no? En las que siempre el tiempo en el que vives es como el peor, es que ahora los jóvenes, la sociedad, es que no se puede salir, es que pones la televisión y ves cada cosa, es que el mundo está... No, el mundo está así desde el primer día. Desde la llegada del pecado, desde la caída, el mundo es así. Un paseo por Atenas ese día probablemente sería incluso más espeluznante que un paseo hoy por cualquier barrio de esta ciudad. Podríamos ver más paganismo, más lejanía del Dios verdadero de la que podemos ver hoy. Podríamos ver una ética y un comportamiento en lo sexual, en lo moral, espeluznante en comparación al de hoy. Entonces, realmente a veces tenemos ese sentido de que hoy estamos siempre en lo peor, de que los jóvenes hoy, de que la sociedad, de que las religiones falsas, de que nadie quiere escuchar de Cristo. Esta ha sido la realidad siempre y es lo que se encontró Pablo en ese día, ¿no? Y por eso este mensaje es igual de vivo hoy que lo fue en aquel momento, ¿no? Y se nos dice que discutía con todos, ¿no? Con los de la sinagoga, los judíos, con los que habían llegado a la sinagoga sin ser judíos, ¿no? Esta especie como de simpatizantes o personas que se acercaban al Evangelio, que discutía con los de la plaza como punto de encuentro, ¿no? La plaza, los mercados, todo lo que pasaba por allí, extranjeros, visitantes, comerciantes, y con los filósofos. Incluso cita estoicos y epicúreos, ¿no? En mi caso hace ilusión, ¿no? El ver ahí palabras que conoces un poco de cuando estudiabas y ves que la Biblia se entrelaza un poco, ¿no? Con los tiempos históricos que se estudian, ¿no? Discutía con todos, con intelectuales, filósofos del momento que tenían sus respuestas para estas preguntas, ¿no? Estoicos, epicúreos, con los judíos, no judíos, con todos, porque todos necesitan una respuesta. Todos necesitan la respuesta. Porque todos están igual de lejos de Dios. Todos, judíos, no judíos, filósofos, comerciantes, los de Jerusalén, los de Atenas, todos necesitan además la misma respuesta, la que se nos dice aquí que hablaba Pablo, el Evangelio y la resurrección. Es la misma respuesta para todos. Cambiará la forma de transmitir esa respuesta. Con aquellos que tienen un enfoque un poco más intelectual o reflexivo, estos filósofos, habrá una discusión un poco más en esos términos, ¿no? Con aquellos que tienen un trasfondo judío en la sinagoga, habrá incluso una discusión en profundidad sobre el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos. Cambiará el método, cambiará la forma, cambiará cómo nos acerquemos, pero todos necesitan la respuesta. Y la respuesta es la misma para todos, el Evangelio y la resurrección. Y qué honor que invitaron a Pablo al Areópago, ¿no? Otra situación que podemos un poco como que asustarnos. ¿Pero cómo vas a ir ahí a un centro de filosofía, de política ateniense, donde se congregan todos los que dicen barbaridades contra Dios? Qué honor poder hablar de Dios ahí, ¿no? ¿Cuántos lugares hay hoy a los que parece que nos daría miedo acudir? No porque nos dé miedo estar ahí, sino porque nos daría miedo ser señalados. Oye, ¿te has enterado que tal de la iglesia está dando una charla
en el Ateneo de las Filosofías Culturales, no sé qué, del Foro Universitario tal, que se juntan ahí un grupo de ateos que ha ido ahí a... Sí, qué honor. Qué honor poder predicar a Cristo allí donde hay más oscuridad. Qué honor poder, ¿no?, hacer que su nombre sea proclamado ahí donde todavía no ha recibido honra, ¿no? Y por supuesto que Pablo aceptó el ir a hablar ahí al Areópago, ¿no?, que le invitaron, ¿no?, y ven a contarnos un poco más. Claro, dice que motivados por su deseo intelectual de escuchar nuevas cosas, no era tanto una motivación, ¿no?, de, bueno, ¿está esto del Evangelio? Bueno, está bien, esa era la motivación. Esa era la motivación que tenían y esa era la oportunidad para proclamar a Cristo, ¿no? Y Pablo lo que va a hacer es dar un discurso impresionante en el que, hablando en sentido positivo de Dios, es decir, describiendo a Dios, lo que va a hacer es compararle con esos dioses falsos, sin ni siquiera tener casi que mencionarlos, ¿no?, sino más bien destacando lo positivo de uno, va a destacar lo negativo de los otros, ¿no? Y da un discurso que además empieza empatizando con ellos, ¿no? Oye, veo que sois muy religiosos, ¿no?, siempre un buen primer paso de acercamiento, ¿no? Esa empatía, ese acercamiento, ese punto de encuentro con el que escucha. Y, bueno, ¿qué pasa con Pablo? ¿No? Que sois muy religiosos, esta panda de alejados de Dios, ¿cómo les puedo decir eso? No, es un punto de acercamiento. Acaba de decir el texto que él estaba enardecido, que él discutía. Evidentemente, cuando les dice, veo que sois muy religiosos, lo que nos está diciendo claramente es que el ser religioso no quiere decir que conozcas a Dios, porque si no, no tendría necesidad de discutir con ellos, ¿verdad? Es un punto de encuentro, ¿no? Igualmente dice, he visto ahí una inscripción, en una de estas estatuas de dioses, en la que levantáis en honor al Dios no conocido. Pues este es el Dios del que os vengo a hablar, ¿no? Evidentemente no está queriendo decir que nuestro Dios es el Dios de esa estatua, que ese era el Dios del que venía a hablar, sino que está utilizando la idea de, dado que vosotros mismos habláis de que hay un Dios al que todavía no conocéis, y ahí ya veis levantado una estatua, que bueno, hay distintas teorías. Oye, ¿cómo que una estatua de Dios no conocido? Igual es que se había roto la estatua, ya no recordaban de qué Dios era y pusieron eso, por ejemplo, ¿no? O igual sí era el Dios no conocido, como diciendo, hay tantos dioses que igual como nos hemos dejado alguno, por si acaso, pues ya al que sea, aquí todos, ¿no? No sabemos por qué, pero Pablo utiliza la idea de, a ver, sois religiosos, os interesan estos temas, estamos de acuerdo en que reconocéis que hay un Dios al que no conocéis, oye, he visto una estatua, ¿no? ¿Sí? Pues vengo a hablaros de ese, del que no conocéis, y ese es el punto clave, no conocéis al Dios del que vengo a hablaros. El ser religioso, el tener muchos dioses, el estar involucrado en temas de espiritualidad, filosofía, debates, el adorar a un Dios, el ser religioso no implica que conozcas al Dios verdadero. Nos dice Efesios 2:12 que antes de conocer a Cristo, todos estamos, dice Efesios 2:12, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esa es la situación de todo hombre que no conoce a Cristo. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y empieza el discurso, increíble discurso. El Dios del que vengo a hablaros es el Dios creador de todo y Señor de todo. Frente a vuestros dioses creados, que sois una fábrica de crear dioses, vengo a hablaros del Dios creador de todo. El que no ha sido creado, sino que crea. Y que ha creado todo. Y que es Señor de todo. No es Señor de una zona. No es Señor de un área de actividad, la suerte, el amor, la guerra. Es creador y Señor de todo. Y enfatizará esto Pablo en cada una de sus afirmaciones. La palabra todo, tanto aquí como dará en adelante. Porque tiene mucho énfasis en recordar a los atenienses y esto os incluye. Esto os incluye también a vosotros. Es el Dios que no podéis encerrar en templos, al que no podéis honrar y el Dios que no necesita nada. Es un Dios que no tiene límites como vuestros dioses. ¿Cómo vais a encerrar en un templo al creador de todo?
al Señor de todo, ¿cómo lo vas a limitar entre cuatro paredes y vas a limitar su rango de acción a un lugar? Esos son vuestros dioses, pero el Dios del que os vengo a hablar no puede ser encerrado en un templo. Además es un Dios, no es como vuestros dioses, que son dioses celosos unos de los otros. Los dioses griegos son un poco celosillos unos de otros, ¿no? Casi que pelean por llevarse el aprecio de los hombres y hacen tratos con ellos, y ahí están todos los temas también de mitología, ¿no? En el que los hombres les engañan, juegan con ellos quieren atraer la atención de los hombres, se enfadan si no les adoras, tienen sus luchas internas. El Dios del que os vengo a hablar es un Dios que no os necesita, que no va a pelear por atraer vuestra atención. No es un Dios al que podáis honrar con vuestras obras, con vuestros regalos, con vuestros sacrificios. No es un Dios al que tengáis que llevar nada. Porque es un Dios que no necesita nada. Es un Dios al que no podéis honrar ni siquiera con vuestras buenas obras. No necesita nada. ¿Y realmente nuestro Dios no necesita nada? Claro, todos decimos rápido, claro, no necesita nada. Él, ¿cómo va a necesitar algo el que ha creado todo? ¿Qué vas a poder llevarle al que ha creado todo? Claro que no necesita nada. Claro que nuestro Dios no tiene necesidades y no está limitado como nosotros. Pero alguien podría pensar, bueno, en cierta manera, alguna vez a mí me han dicho en la iglesia que Dios creó al hombre y se ha hecho un pueblo para poder experimentar lo que es recibir el amor de otros y la adoración de otros. Entonces, en cierta manera, hombre, pues sí que necesita un pueblo que le alabe, que le adore, que le proclame. Ahí sí que le vemos una necesidad, ¿verdad? Parece que Dios nos necesita. El Dios del universo no necesita un hombre que le adore ni un pueblo que le adore. Porque el Dios del universo, en la Trinidad, y esto es maravilloso pensar en ello, recibe toda la adoración y toda la alabanza posible. En amor del Padre al Hijo, en amor del Hijo al Padre, en alabanza del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, en perfecta comunión de los tres, en una perfecta relación de alabanza, de adoración, de amor, en la que no necesita el Dios del universo ni siquiera a los hombres para que le adoremos y que se proclame su grandeza, porque en la Trinidad se produce todo eso y se ha producido siempre. El Dios verdadero no es un Dios que necesite, sino un Dios que da, y nos dice el texto que da vida, aliento y todo a todo hombre. Te da la vida, te da el aliento, que es lo que necesitas cada día para seguir viviendo, y te da todo, ya, todo. Fuera de eso no hay nada, todo lo que puedas pensar es obra de Dios. Además dice que Dios ha hecho de una sangre el linaje de todos los hombres. De una sangre, podemos traducirlo también como de una persona, como de un ser, ha hecho a todos los hombres. ¿Qué nos quiere decir aquí? Todos los hombres tienen origen en un hombre, en el primer hombre creado. Y a partir de ahí Dios ha hecho todos los hombres, todo el linaje de los hombres. Por lo tanto, el Dios que ha hecho de un hombre a todos los hombres es el Dios de todos los hombres y es el Dios que solo conoce un grupo, que es la humanidad. Y es un Dios que nunca es extranjero en ningún lugar de su creación y para ningún hombre, puesto que todos los hombres tienen el mismo origen, la misma nacionalidad. No puede ser un Dios que se sienta extranjero en otra tierra, como los dioses de estos atenienses, que fuera de su lugar de influencia serían el Dios de extranjeros o el Dios de otros, de otra nación, de otro pueblo. El Dios del universo no es extranjero en ningún lugar, puesto que todo lo ha creado y todos los hombres para Él tienen el mismo origen, ni siquiera existirían las naciones. Es un Dios que gobierna vidas, que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres. No es un Dios ausente, no es un Dios que ha puesto el mundo a andar, que le ha dado al botón de on y se ha alejado y desaparecido. Es un Dios que interviene, que está presente, que gobierna su mundo, que ha prefijado el orden. Es un Dios que está cerca, que puede ser conocido y que no está lejos de cada uno
de nosotros, dice el texto. No es como estos dioses a los que para visitar hay que subir a un monte, hay que llevarles un regalo allí al templo de Zeus, hay que subir allí arriba, hay que preguntar para llegar. No es un Dios alejado de otra nación. Para poder conocerle tendrías que viajar a otros reinos, a otros lugares. No es un Dios de otras culturas. Entonces para ti es muy difícil conocer porque ni siquiera estás en esa cultura donde Él opera, en otro rincón del mundo. Es un Dios cercano para que palpando puedas conocerle. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Es un Dios al que puedes conocer, con el que puedes tener una relación, y un Dios que está presente en tu vida de una manera personal, no como esas fuerzas que algunos también adoraban, la naturaleza, los vientos, el Dios de la lluvia. No lo puedes hacer semejante a oro, piedra, arte o a ninguna cosa que imagines. No es como estos dioses que se moldean a tu medida y haces un Dios al que vas a adorar, pero como tú lo has creado, pues está hecho un poco a tu medida, como a ti te gusta, y entonces te vas a someter a Él, como tú lo has creado, te gusta, y ya te has encargado también de limitarle para que no te pueda controlar Él a ti, ¿no? Entonces, no es tu idea, no es un Dios al que tú puedas crear a tu manera, y es un Dios que no tiene nada semejante, por lo tanto, ninguna escultura podrá hacerle justicia ni representar su grandeza, no como vuestros dioses, que está llena de esculturas la ciudad. Y por último, el Dios del que vengo a hablaros, decía Pablo, este Dios al que no conocéis, es un Dios no como los vuestros, que no da respuestas ni soluciones, porque al final la mayoría de filósofos, incluidos estos epicúreos y estoicos, llegaban a la conclusión de que, bueno, pues sí, el mañana, el futuro, muchas ideas, muchas conclusiones, pero siempre se quedaban interrogantes y una cierta idea de fatalismo, de no poder intervenir, de tener un conocimiento limitado, en el que no podemos saber qué pasará luego, pues, bueno, en fin, no había respuestas ni soluciones. Pero el Dios del que fue a hablarles Pablo, el Dios verdadero, es un Dios que sí que tiene un plan. Y un plan que comienza por mandar a todos los hombres que se arrepientan. Este Dios os dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un Dios que demanda arrepentimiento y lo hace además a todos los hombres en todo lugar. Ya hemos dicho al principio el énfasis en cada frase de todo y a todos los hombres en todo lugar. Y esto a veces nos ocasiona también problemas, ¿no? Ay, no, pero y aquellos que no han escuchado de Dios, o claro, hay muchas culturas, hoy hablo, que claro, no tienen como nosotros acceso tan cercano. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque todos están en deuda. Y por eso todos necesitan arrepentimiento. Y este es el Dios que juzgará, dice el texto, al mundo. Porque el Dios del universo, el Dios que lo ha creado todo, el Dios del mundo, el Dios para que los hombres son todos una nación que tienen el mismo origen, va a juzgar a todos, no como los dioses de los griegos, que juzgarían a los de su pueblo, a los de su templo, a los de su ciudad, cada uno haría un juicio a su zona, pero el Dios del universo juzgará a todo el universo, a todos los hombres, porque todo es suyo. Por lo tanto, dice Pablo, vengo a hablaros de Jesús y de la resurrección, del Evangelio, porque este es un Dios que no solo no necesita de nada, sino que además ha provisto. En lugar de ser un Dios que os pide, es un Dios que da. Y vengo a hablaros del Salvador, que ha resucitado. Y fue en ese momento en el que dice que se burlaron de él, ya cuando entró a ese tema, dice que se levantaron, que se burlaban, se reían. Otro día se te acabó el tiempo. Ibas bien, pero aquí ya, fuera, cortarle el micro. Ya no queremos escuchar. Esto también nos enseña qué honor hablar en todo lugar de Cristo, pero además hay que hacerlo sin adulterar el mensaje. Oye, yo os voy a decir lo que es, porque el Evangelio no se puede cambiar. Y si llegado a un cierto punto me dices que hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado. Porque lo que no voy a hacer es
porque tú no creas en la resurrección, porque tú no creas en un Salvador, porque tú no creas que Dios ha enviado a su Hijo, a ella adaptarlo a tu filosofía. Es un honor venir aquí a proclamar a Dios, pero el mayor honor es proclamar su mensaje tal y como es, sin adulterarlo, ¿no? Entonces, Pablo no dudó en hablar de la resurrección, pese a que era el gran riesgo, porque no les iba a gustar esta idea a estos filósofos. Y salieron desfavoridos y ahí le dejaron. Pero nos dice el texto que hubo unas personas que sí creyeron, lo cual enfatiza que otros no creyeron. Y ahí ha quedado recogido para siempre el nombre de estas personas, ¿no? En el centro de la filosofía, de la sabiduría de estudiosos, no hemos registrado el vino de los nombres de los que escucharon, de los líderes, de ese aerópago, de los grandes pensadores del momento, pero ya ha quedado registrado el nombre de los que sí creyeron en este Dios único y verdadero. Y volviendo un poco al principio, oye, ahí en Google, Dios, y le doy, ¿no? Saldrán muchísimos, salían muchos ahí en Atenas, como esta chica que comentábamos de la historia. ¿Y ahora a cuál escojo? Pues escoge la respuesta, pues la que más te guste. Pues sí tenemos, tanto en este discurso de Pablo, como en la palabra, la respuesta. Porque la respuesta la dio Cristo, la respuesta la repitió Pablo y la respuesta sigue viva hoy. Y es un texto que ojalá memoricemos esta semana. Y con esto terminamos. Juan 17, 3. Son palabras de Cristo. Juan 17, 3. Y esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Esto es la vida eterna, dijo Cristo. Que te conozcan. Hay que conocer. Se puede conocer. No sirve con creer en el Dios no conocido. Hay que conocer. Que te conozcan, además, a ti. No a cualquiera. No sirve cualquiera. No sirve. Tienen que conocerte a ti, al único Dios verdadero. No hay otro. Y a Jesucristo, a quien enviaste. Pues gloria a Él y gracias que podemos hoy recordar todo esto aquí juntos y alabar al único Dios verdadero. Amén.